Esto significó por poco acaba con su vida y logró que la convención aceptara adoptar este borrador suyo como su borrador de trabajo. Me refiero a que uno de los primeros temas que trataron fue desobedecer las instrucciones que se le habían dado, de modificar los artículos de la Confederación. Simplemente decidieron que descartarían todo y comenzara de nuevo. Una constitución es una guía para gobernar una nación o un estado. Delinea los principios fundamentales del gobierno y de cómo funcionará. Las decisiones que siguieron en este cuarto caluroso de Filadelfia en 1787 son discusiones que todavía están vigentes. ¿Cuánto poder debe tener el gobierno federal? ¿Cuánto poder debe tener los estados? ¿Y cuál es el papel del ciudadano? El gobierno de los Estados Unidos es un sistema federalista. Eso significa que el poder está dividido entre el Estado federal y los gobiernos locales. Por ejemplo, las leyes contra el homicidio y las leyes relacionadas con el matrimonio y el divorcio son leyes estatales. Ahora, si bien la Constitución formalmente dividida la autoridad entre los gobiernos estatales y el federal, históricamente la tendencia ha sido concentrar más poder a nivel federal. Por ejemplo, en el siglo XX, el costo de los servicios públicos como la educación y las autopistas se hizo tan oneroso que los estados no podían afrontarlos a todos. Pero la provisión de fondos federales implicó también reglamentaciones federales que extendieron el poder del gobierno federal. Los constituyentes crearon tres poderes. Un poder legislativo, compuesto por dos cámaras del Congreso, un Senado y una Cámara de Representantes, un poder ejecutivo, encabezado por el presidente, y un poder judicial que incluye una Corte Suprema. La idea era que los gobiernos son responsables de tres cuestiones diferentes. Deben establecerse algunas normas, se tiene que legislar, debe haber alguien que haga cumplir estas normas, debe haber básicamente policías y luego alguien que vaya a tomar las decisiones sobre cada caso en particular respecto de estas normas. Llamamos a estos poderes el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La Constitución le otorga al Congreso el poder de imponer y recaudar impuestos, pedir dinero prestado, reglamentar el comercio, declarar la guerra, aprobar tratados y designaciones presidenciales y proporcionar y mantener un ejército y una armada. Pero en la práctica el Congreso es nuestro cuerpo legislativo. Hay dos cámaras en el Congreso, en las que los estados están representados de diferentes maneras y cuyos miembros ocupan sus cargos durante periodos diferentes. En la Cámara de Representantes, cada estado es representado de acuerdo con su población y cada representante tiene un mandato de 2 años. Además, independientemente de su tamaño, cada estado tiene 2 senadores que tienen un mandato de 6 años. En la Convención Constituyente surgió la pregunta de que ¿por qué habríamos de tener estas dos cámaras del Congreso? Y uno de los delegados advirtió que la que hacía la pregunta había vertido su café en el plato y luego lo volvió a verter en la taza y preguntó por qué lo hacía y dijo que era para enfriarlo y dijo que el mismo principio se aplicaba en este caso. El fervor de las pasiones diarias se refleja en lo que la Cámara de Representantes intenta hacer. Luego tomamos esa idea y la enviamos al Senado y la dejamos enfriar un poco. La Constitución también contemplaba un poder ejecutivo encabezado por un presidente. En virtud de la Constitución, el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Designa jueces para integrar los tribunales federales y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nomina y designa a los principales funcionarios del Poder Ejecutivo y puede vetar proyectos de ley aprobados por el Congreso. El Poder Judicial incluye la Corte Suprema y todos los tribunales federales de distrito y los tribunales de apelación de circuito. Cuando se diseñó en nuestra Constitución tuvo gran aceptación la idea de intentar separarse esos tres poderes en el sentido de asegurarse de que estuviera a cargo de diferentes personas, de modo que una persona no tuviera los 3 poderes o 2 de los poderes, porque eso lo haría demasiado poderosa. Un poder controla a otro poder y eso significa que ningún poder de nuestro gobierno puede tomar una decisión sin que el otro poder se exprese al respecto. Como recordarán, en las elecciones de los últimos años se habló mucho del estancamiento en el gobierno nacional acerca de que el gobierno federal no podía hacer nada porque un partido estaba peleándose con el otro partido y el presidente no permitía que el Congreso hiciera lo que quería y el Congreso no hacía lo que el presidente quería y eso lo llamaban estancamiento. Lo que tenemos que comprender es que no está incorporado, es lo que se supone que tiene que pasar. Se ha hablado de la Constitución estadounidense como el trabajo más maravilloso jamás producido en un determinado momento por la inteligencia y la determinación de un hombre. Pero cuando fue presentada inicialmente a cada uno de los estados para su aprobación, denominada ratificación, en muchos casos fue descrita como un conjunto de concesiones.
La diferente manera en que se asigna a los estados la representación en el Senado y en la Cámara de Representantes es un ejemplo de una concesión a la que se llegó. Otro fue el colegio electoral que elige al presidente, no por el voto popular directo ni por poderes legislativos estatales, sino por representantes especiales de cada estado. Los constituyentes no podían hacer concesiones respecto de algunos asuntos. 17 de los 55 delegados de la convención no firmaron la Constitución. George Mason de Virginia dijo que su objeción principal era que no se enumeraban derechos individuales. Aquellos que estaban en contra de incluir derechos específicos no consideraban que fuera necesario. Argumentaban que el gobierno no podía tomar ninguna medida, ni tenía facultades además de las indicadas específicamente. En la Constitución a otros les preocupaba más que el gobierno tuviera demasiado poder. La discusión continuó incluso después de que se ratificó la Constitución. Y en 1789 James Madison dirigió una iniciativa en el Congreso para modificar la Constitución e incluir una enumeración específica de derechos individuales. Una vez que el Congreso se puso de acuerdo, los estados tuvieron que aprobar las modificaciones y luego se ratificaron las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Llamamos a estas enmiendas la Declaración de Derechos, una enumeración de derechos específicos garantizados a los ciudadanos. La 10ª enmienda establece que todos los poderes que otorga el gobierno federal están reservados a los estados o al pueblo. Y por supuesto, la primera enmienda es nuestra enmienda más importante. La primera enmienda nos brinda nuestras 5 libertades de expresión: libertad de palabra, libertad de prensa, libertad de culto, el derecho a reunirse y el derecho a pedir al gobierno la reparación de agravios. Por la presente, el juez presidente notifica que ha sido seleccionado para desempeñarse como jurado. ¿Alguna vez recibió una de estas notificaciones entre su correspondencia? La Declaración de Derechos también incluye el derecho a un juicio por jurado, y eso hace que integrar un jurado sea una de las responsabilidades básicas de los ciudadanos americanos. Y supongo que es la vida, la libertad o la propiedad lo que siempre consideramos como nuestros derechos básicos. Y siempre que alguien atente contra alguno de estos derechos, tenemos derecho a un juicio por jurado. Y me parece que nuestros antepasados previeron la importancia de esta cuestión y acordaron que en lugar de permitir que una persona decidiera si otra persona había cometido un delito, dejaríamos que fuera un jurado el que tomara esa decisión. Aquellos que son convocados para integrar un jurado deben sentir que es una gran responsabilidad porque es el jurado el que toma la decisión definitiva en el caso. Esa persona puede estar en un tribunal un día y querrá tener un jurado, un grupo de personas para que tome esa decisión definitiva. El jurado representa una comunidad y el jurado debe reflejar lo que es esa comunidad. Es un corte transversal del pueblo, rico, pobre, blanco, negro. Ya sabe, con educación o sin educación, porque todos tienen una mirada distinta de un caso y de las pruebas basadas en de dónde provienen, y cuando existe un verdadero corte transversal de una comunidad, entonces uno espera que la decisión de un caso sea justa e imparcial y esté basada en las pruebas. El 3 de septiembre de 1957, 9 estudiantes afroamericanos se presentaron en la escuela el primer día de clases en Central High School en Little Rock, Arkansas. La Guardia Nacional de Arkansas los estaba esperando para impedirles la entrada. Antes de esta fecha, solo habían asistido a Central High estudiantes blancos, pero los 9 de Little Rock, como se les comenzó a conocer, contaban con el respaldo de la Corte Suprema. En 1954, en un caso iniciado por el padre de una niña de tercer grado de Kansas, Linda Carroll Brown, la Corte Suprema dictaminó que los establecimientos educativos separados en función de la raza eran inconstitucionales. La decisión de la Corte en Brown versus the Board of Education marcó un hito en la legislación sobre derechos civiles. Aunque llevaría años y la valentía de muchas personas llegar a implantarla, si bien la Junta Escolar de Little Rock había votado por unanimidad, el plan para eliminar la segregación racial y la mayoría de las universidades públicas del estado habían abandonado las prácticas de segregación para el año 1957, no todos estaban a favor de la integración. Los opositores se encontraban el gobernador de Arkansas, Orval Faubus, que envió a los soldados de la Guardia Nacional del Estado. Después de que un tribunal federal ordenara a los soldados retirarse, una muchedumbre molesta rodeó la escuela. Por temor a que se viera afectada la seguridad de los estudiantes, los funcionarios de la escuela los enviaron a sus casas. Posteriormente intervino el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que denunció los incidentes de Little Rock y recalcó su deber de hacer cumplir la ley. Eisenhower envió soldados federales para proteger a los estudiantes. Y el 25 de septiembre de 1957, los 9 de Little Rock ingresaron en Central High, bajo la vigilancia de los miembros de la División 101 Airborne del Ejército. Y Ernest Green se convirtió en el primer afroamericano en graduarse de Central, el 27 de mayo de 1958.
Una decisión como la adoptada por la Corte Suprema en Brown versus Board of Education nos da muchas pautas acerca de cómo funciona nuestra Constitución y de por qué se mantuvo vigente durante más de 200 años, por qué puede evolucionar con nuestro país. Lo que importante de la Constitución es que está escrita y eso significa que cualquiera que lo desee puede consultarla. Si usted se pregunta si sus derechos están siendo infringidos por algún acto ilegítimo del Congreso, puede consultar la Constitución y leer el artículo 1, sección 8, y ver qué poderes tiene el Congreso. Y si se da cuenta de que no tiene ese poder, puede ir a un tribunal y decir, oigan, esto no está permitido. Y ya sabe, así es exactamente cómo funciona. La facultad que tiene la Corte Suprema de anular las leyes que consideren constitucionales se denomina control de constitucionalidad judicial. Este mecanismo constituyó en sí mismo una evolución del gobierno estadounidense. Si bien el control de constitucionalidad judicial no se menciona en la Constitución, ha sido una tradición a partir de una sentencia dictada en 1803, en la que la Corte declaró la constitucionalidad de una medida. Supongamos que el Congreso sanciona una ley o el presidente emite un decreto ejecutivo y a alguien le parece que es inapropiado, inconstitucional. Entonces puede recurrir a un tribunal con la competencia correspondiente, es decir, con la autoridad para resolver este tipo de casos. Y el sistema de frenos y contrapesos consiste en que si efectivamente se sanciona algo inconstitucional, el tribunal puede declarar la inconstitucionalidad y anular la ley, o si el presidente actúa sin legitimación, los tribunales pueden dictaminar la falta de legitimación y anular la medida tomada por el presidente. La Corte Suprema se reservó para sí la facultad de interpretar la Constitución. Es así que hoy, para nosotros, la Constitución dice lo que la Corte Suprema dice que dice, y es por esa decisión que nuestra Constitución se mantiene actualizada. Si bien los constituyentes querían que fuera posible modificar la Constitución, no querían que resultara tan fácil como para que cualquier capricho público o grupo de presión poderosa generara un cambio importante. Desde la ratificación de los 10 enmiendas que conforman la Declaración de Derechos en 1791, se han propuesto muchísimas enmiendas constitucionales, pero solo 17 han sido adoptadas. Cada uno tuvo que ser aprobada por 2/3 de los miembros de ambas cámaras del Congreso y por 3/4 de los estados, a través de los poderes legislativos estatales. ¿Sabía que 10 de las enmiendas se relacionan con el proceso electoral? Las enmiendas constitucionales han extendido el voto a los afroamericanos y a las mujeres, han limitado la duración del mandato presidencial a 2 períodos y recién en la década de 1970 se redujo la edad para votar a 18 años. ¿Por qué el derecho a voto es tan importante para nuestro sistema de gobierno? ¿Y qué afecta a las decisiones que tomamos? Yo hablo mucho con los jóvenes en las escuelas y me han llegado a decir, si nunca voy a involucrarme, ¿por qué debería importarme? Y siempre les digo 3 cosas. ¿Tienen un auto? ¿Manejan ese auto? ¿Y compran gasolina? Todas cuestiones relacionadas con un mismo tema. Si la respuesta es sí, el gobierno estatal ya los ha afectado 3 veces. Si vamos a regular estas 3 cuestiones y cómo conducir en la autopista, ¿por qué no querrían involucrarse en saber quiénes reciben esos votos? Por eso pienso que gran parte de esto se debe a que la gente piensa que no tiene motivos para involucrarse y la apatía de los votantes es uno de los principales problemas que tenemos en este país. En una democracia, en una república basada en principios democráticos como la nuestra, en la que en definitiva uno tiene que ser consciente de que está prestando su consentimiento para lo que hace el gobierno, uno tiene que pensar que está dando su autorización, lo que sea que esté haciendo el alcalde en este momento, lo que sea que el Consejo Municipal está haciendo, lo que sea que el gobernador o el presidente o el Congreso estén haciendo. De hecho, lo están haciendo en su nombre. Como ciudadano, usted es realmente agente autorizante de las acciones del gobierno y su primera responsabilidad es encontrar alguna manera de asegurarse de que lo que está haciendo es algo que usted aprueba. Creo que es muy importante que la gente vote. Hay personas en todo el mundo que luchan por ese derecho y nosotros lo tenemos desde que nacemos. Es nuestro deber ejercerlo. Como estadounidenses podemos participar en nuestras comunidades y en nuestro país de diversas maneras, como miembros de un jurado, votando, incluso impugnando una ley hasta llegar a la Corte Suprema. En James Adams School for Democracy, un centro comunitario ubicado en un vecindario del lado oeste de St. Paul, Minnesota, algunos estadounidenses demuestran su responsabilidad cívica ayudando a otras personas. Queríamos crear un espacio que estuviera basado en un lugar que estuviera en un vecindario en particular, adaptado con la mayor precisión y el mayor cuidados posibles a los residentes y a los intereses de un vecindario.
También queríamos que fuera un espacio para que los estudiantes universitarios vinieran y participaran. La tradición en la que nos estamos esperando es la casa de acogida y la Hull House. James Adams creó la Hull House hace poco más de 100 años y con la idea